Shalom. Vamos nuevamente a contemplar el tema del emisario Shaul, un personaje bastante controvertido y que hemos estudiado y seguimos estudiando porque encontramos siempre cosas nuevas cuando volvemos a un tema y lo volvemos a escudriñar y encontramos cada vez más revelaciones, más cosas hermosas. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, Padre eterno. Estamos débiles en la carne. Te pedimos perdón, Padre, porque siempre te fallamos, Rey, en nuestra debilidad, en nuestra carne, con nuestras inconsistencias. Te pedimos, Padre, que nos enseñes, que seamos merecedores, Padre, que tú pongas en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, Padre, para que seamos mejores, que nos mantengamos en esa senda antigua que tú has propuesto para nosotros, para poder ser merecedores de que vuelvas tu rostro hacia nosotros y no estemos avergonzados. Por los méritos del Mesías Yahoshua hemos orado, Padre. Amén. Vamos a leer en pantalla allí un verso de Isaías 53:6. Nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, se apartó por su propio camino, mas el Todopoderoso cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y en 1 de Pedro 2:25 nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 de Pedro 2:23. Bien, nuestro tema: Shaul y la Torah. La ley. La ley sirve como un instrumento de enseñanza. Sirve como un espejo. Vemos el reflejo de la santidad del Todopoderoso. La ley, como un espejo, refleja nuestras imperfecciones y nuestra incapacidad de pararnos frente a la santidad del Todopoderoso. Refleja lo indigno que somos de su amor y de su gracia. Vamos a ver Gálatas 3:24, un comentario. Búsquelo por favor y consulte Gálatas 3:24. Nos dice el comentario: la ley es nuestra guía para saber cómo acercarnos al Creador a través de sus términos, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo y queremos imponer nuestro propio criterio. Queremos que el Todopoderoso nos acepte como somos. El Creador nos ama como somos, pero no espera que nos quedemos así. Él espera que seamos nuevas criaturas. Recuerde 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Consulte entonces Gálatas 3:24. Es ilegal robar, matar en cualquier país del mundo, aunque no conozcan la Torá de Yahweh. Estas leyes restringen a los hombres de mal proceder dentro de una sociedad. Pero aunque la ley humana no puede cambiar el corazón del hombre, con el apoyo de los magistrados se puede limitar el desorden y controlar una sociedad. De no ser así, habría caos en el mundo. La ley Torah es la regla de vida para nosotros en todo lugar y en todo tiempo. Nos recuerda nuestros deberes para con el Creador y para con nuestros semejantes. Vamos a Gálatas 3:23 y nos dice: pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados bajo un sistema de ley, reservados para la fe que había de revelarse. De manera que la Torá ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que se nos declare justos por la fe. Y todo esto proviene del Todopoderoso,
quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mesías, el Todopoderoso estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones. Y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mesías. Y como Elohim les exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre del Mesías, reconcíliense con Elohim. Gálatas 3, 23. También hay una referencia a Romanos 6, 14 y el libro de Jacobo, conocido como Santiago, en el capítulo 2. No estar bajo la ley. Vamos a Romanos 6, 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No le queden debiendo nada a nadie, sino el amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá. Porque lo de no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Porque cualquiera que guarda toda la Torá, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable del todo. Lo vemos en Santiago 2, 10 y 11. Porque el que dijo, no adulteres, también dijo, no asesines. Y si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torá. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de libertad. No estar bajo la ley significa no estar condenados por la ley como pecadores, porque hemos sido perdonados y redimidos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. Hemos creído en el Mesías, por lo cual somos justificados por la ley, por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, pero aprobamos y obedecemos la ley como un modo de vida y conducta. El Mesías presentó su recordatorio de la ley en Mateo 22. Esto no fue inventado por él, sino que él se estaba refiriendo a la Torá del Todopoderoso. Y cuando Yahoshua se refería o citaba las escrituras hebreas, estaba dando testimonio de las leyes del Padre Eterno Todopoderoso, Yod-He-Waw-He. Gálatas 2:16 nos dice: pero sabiendo que a ningún hombre se le declara justo por obras legales, sino por medio de la fe en Yahoshua el Mesías, hemos creído nosotros también en el Mesías Yahoshua, para que seamos declarados justos por la fe en el Mesías y no por obras legales, porque por obras legales a nadie se le declara justo. Y en Mateo 22 vemos lo siguiente: Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torá? Yahoshua le contestó: amarás a Yod-He-Waw-He, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la Torá y los profetas. La lista de los 613 mandamientos de la Torá fue compilada por un personaje conocido como Ramban en una obra llamada Mishneh Torah. Esta es probablemente la lista más aceptada, pero no es la única.
Anotamos que los mandamientos que no se pueden observar hoy en día se relacionan primeramente con el templo, sus sacrificios y sus servicios, porque el templo ya no existe. Y aclaramos, no se pueden observar hoy en día, no es que hayan sido abolidos, sino que no es practicable, no es viable observarlos. Y también procedimientos legales del orden criminal tampoco, porque el Estado de Israel es actualmente una democracia y no una teocracia. De manera que en el aspecto criminal y civil hay una ley en ese país. Isaías, y en cada país hay un código civil, hay un código penal que rige para esos asuntos en particular. Isaías 29:13 nos dice: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí es un mandamiento de hombres aprendido de memoria. Isaías 29:13. Hemos olvidado que la Torá es un árbol de vida y no una religión. Hemos olvidado que la Torá nos exige que nos comportemos en todo momento según sus leyes, cuando nos acostemos y cuando nos levantemos, en el mercado, en el lugar de trabajo. La Torá nos dice: amarás a tu hermano como a ti mismo, nos ordena. Serás justo en todos tus caminos, pero odiamos a nuestros hermanos y procuramos honor y ganancias injustas. Así, la fe se ha debilitado. La mayoría de Israel ha dejado el bando de los creyentes hasta no quedar ninguno. Nadie permanece fiel. No hay ningún hombre sincero. Examinemos nuestros actos. Quitemos los falsos dioses de nuestro interior y volvamos a la verdad como nuestros profetas nos han enseñado. Purifiquemos nuestros pensamientos, investiguemos en las Santas Escrituras y por ellas enderecemos nuestros caminos. Creamos en la ley de Moisés y no en mandamientos de hombres. Hablemos verdad y no mentira. Esforcémonos en guardar los mandamientos y en practicar la justicia. ¿Y cuál será nuestra vara de medir? Antes de cada acción, preguntémonos: ¿está esto de acuerdo con la voluntad de aquel que nos enseñó el buen camino? ¿Está este asunto tratado en la Torá? ¿Este acto es consecuente y correcto con lo que está escrito? ¿Está basado en la enseñanza de la Torá, en los recordatorios de los profetas? ¿Nos exige la Torá actuar así? Reflexionar cada vez que vayamos a tomar una decisión, abrir la boca para hablar una palabra, aún los pensamientos. Recordemos Mateo 5 del 17 al 20, utilizamos varias versiones, V&N, la versión Kadosh y aún otras versiones incluidas para consulta, las versiones tradicionales. Nos dice Mateo 5, 17 al 20 lo siguiente: no piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una iod, la letra más pequeña, ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así lo enseña la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de los cielos. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. Porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo. Mateo 5, 17 al 20.
Ya se ha dicho que la Torá no es una religión como otras religiones. Es un proyecto de vida, es un manual de vida. El problema es que a lo largo de las generaciones, comillas, hombres sabios, comillas, la han cubierto con miles de contradictorias interpretaciones, escondiendo su simple y llano significado, y así han hecho errar a la nación. Por consiguiente, debemos tener el cuidado, no sea que el rey nos visite y nos encuentre enfrascados en abominaciones. En la literatura hebrea nunca se enseñó que el Mesías cambiaría la Torá y menos que aboliría la ley. El Mesías para algunos establecería el reino de paz mundial que los judíos han estado esperando por miles de años. Los sectarios de Qumran esperaban al Mesías guerrero, los celotes al Mesías militar para aplastar a los soldados romanos. Para otros sería el Mesías sufrido y sacrificado. Para algunos, el Mesías sacerdote supremo. En el primer siglo había diferentes interpretaciones de cómo se revelaría el Mesías. Vamos a Jacobo 1 del 19 al 23, nos dice: sepan mis amados hermanos que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira, porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere Elohim. Por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas. Sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha. Enseguida se olvida de cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta Torá de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Jacobo, conocido como Santiago en las denominaciones, 1, 19 al 23, versión V y N. La gracia, la misericordia en el pensamiento hebreo es una de las cualidades de la divinidad. La creación es un acto de gracia. El ser humano siempre ha estado protegido por la gracia del Eterno. Hay un verso que demuestra la grandeza del Eterno. Comillas. El Todopoderoso es misericordioso y clemente. Existe un pacto respecto a estos tres atributos de la misericordia divina que cuando los israelitas la invocan nunca serán denegadas sus plegarias. Comillas. Este atributo del Todopoderoso Elohim es eterno. Los justos, el arrepentido y el santo siempre estarán ante la gracia del Creador. El justo, el arrepentido y el santo. Pregúntese, ¿quién es cada uno de estas personas? El justo, el arrepentido, el santo. Vamos a Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La Torá es la revelación de las instrucciones del Todopoderoso, su voluntad divina con los hombres. Es la santa alianza entre el pueblo de Israel y el Eterno. Los ortodoxos afirman que Torá comprende la ley oral y la ley escrita, los comentarios rabínicos, la halajá, Haggadah, Midrash. Todos los grandes investigadores señalan que Yahoshua fue un maestro fiel a la Torá, a su cultura y a su religión. Por esta expresión
podemos concluir que la Torá y los profetas conservan para Yahoshua su validez como expresión de la voluntad del Todopoderoso. Lo vemos allí en Mateo 5:17 y nos dice: sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que una letra de la Torá, sin que todo se haya cumplido. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Lucas 6:1 nos dice: sucedió un Shabbat que Yahoshua iba pasando por los sembrados y sus discípulos arrancaban espigas y las comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido hacer en los Shabbatot? En respuesta, Yahoshua dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y también los que estaban con él? Entró en la casa del Todopoderoso, tomó los panes de la presencia, que no se permite comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y les dio también a los que estaban con él. También les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat. Lucas 6:1-5. Comentamos. Los llamados evangelios, una palabra griega, con un nuevo enfoque y mediante retoques posteriores, deforman la postura de Yahoshua frente a la ley, hasta el punto de resultar a veces irreconocible. No obstante, estos escritos leídos a la óptica de su tiempo conservan todavía de Yahoshua la imagen de un judío fiel a la ley. Yeshua no violó la ley. El caso típico es cuando los discípulos son acusados de arrancar espigas de sábado en el día de reposo. El relato más fiel al texto hebreo es el de Lucas 6:1-5. Según la tradición farisaica, solo estaba permitido recoger espigas caídas y desgranarlas con los dedos. Pero otra corriente habilitaba también las manos para eso. El Mesías, como Galileo, también conservaba la tradición de su región. El traductor griego desconoce ese hecho cultural. Deseando revivir la escena, añade el detalle de recoger las espigas con las manos al texto para probar que Yahoshua era un transgresor, un violador de la ley. En Marcos 7:7 vemos lo siguiente: y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres, porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de hombres. Y añadió: diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Así invalidan la palabra de Elohim mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Y comentamos. Otro incidente es la acusación de no lavarse las manos. Este mandato no formaba parte de la ley escrita, ni tampoco siquiera de la ley oral. La costumbre era lavarse las manos antes de las comidas a discreción de cada uno y obligatorio después de las comidas. Esa costumbre es una prescripción rabínica que data del primer siglo antes de Yahoshua. Cualquier conocedor del judaísmo conoce que sería ridículo acusar a una persona de violar la ley por el hecho de no lavarse las manos antes de comer. Por esta razón, Yahoshua apela a que era tradición de hombres, a diferencia de ser un precepto divino de la ley. Lo vemos aquí en esta diatriba de Marcos 7-13. Una vez más, el traductor retoca el relato con la intención de presentar a Yahoshua
violando la ley. En Juan 9:7 vemos lo siguiente. Y le dijo, comillas, ve a lavarte en el estanque de Shiloah, que significa enviado. Así que él fue y se lavó y regresó, viendo. Entonces le preguntaron, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él responde, el hombre que se llama Yahoshua hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Shiloah y lleva y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Elohim porque no guarda el Shabbat. Y vamos a Marcos 8:22, nos dice, cuando llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Marcos 8:23. Entonces tomando al ciego por la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó, ¿ves algo? Él entonces alzó la vista y dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan alrededor. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. El hombre fijó la vista resueltamente y se le restauró la visión y veía todo claramente. El comentario. Otro incidente muy mencionado en los sinópticos son las sanidades en día de reposo. Primero hay que aclarar que estaba permitido toda clase de sanidad con tal que existiera la mínima sospecha de peligro de muerte. Pero cualquier sanidad estaba permitida solamente invocando la palabra, sin usar medios mecánicos como las manos. Esta era la tradición en el primer siglo. Yahoshua siempre observó esa regla sin violar ese mandamiento. Solo en el Evangelio, palabra griega de Juan 9:6, el escriba añade que la sanidad ocurre en un día de reposo, a diferencia del relato en Marcos 8:22 al 26. Solamente para sacar de contexto a Yahoshua y resaltar una vez más la diferencia entre los cristianos y la sinagoga. Antes de esta situación, Yahoshua preguntó si está permitido hacer bien en ese día. Recuerde Lucas 6 del 6 al 11. Lucas 6 del 6 al 11. Es imposible que un fariseo se opusiera a una sanidad en el día de reposo, pues la tradición judaica centralizado es el ser humano. La tradición judaica está centralizada en el ser humano y sus necesidades humanas. Nunca negaría tal acto. Solamente una persona desconocedora de la cultura y tradición hebrea distorsionaría esos hechos. En el primer siglo la gente creía que toda enfermedad provenía de pecados cometidos como castigo. El perdonar pecados podía significar la curación. Recuerden Mateo del 1 al 8, Mateo 9 del 1 al 8, Mateo 9 del 1 al 8. Yahoshua prueba que el Todopoderoso ha dado al Hijo de Hombre para perdonar pecados, para sanar por sus propias fuerzas. El pecado no tiene relación entre el que perdona, que es el sanador, y el sanado. El concepto hebreo es que el perdonar pecados es aplicar la santidad del individuo o levantarle el castigo. El sanar implicaba levantar el castigo por pecar. ¿Por qué los redactores de los, comillas, evangelios sinópticos, comillas, tratan constantemente de presentar a Yahoshua como un violador de la ley? Vamos a Mateo 9:2 y nos dice, entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla, y al ver Yahoshua la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas dijeron entre sí, este blasfema.
Y conociendo Yahoshua sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se te perdonan? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, temieron y glorificaron a Elohim, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Hasta aquí se ha demostrado la posición de Yahoshua ante la ley. Este criticó solamente lo ritual y nunca la Torá. Si lo hubiera hecho, sería un hereje en su tiempo. Por el contrario, le exhortó a que observaran, a que tuvieran cuidado con la doctrina farisea. El eje central de su doctrina fue el amor en las enseñanzas morales, obras de justicia, y no una crítica a la ley, a la Torá. Yahoshua amplió en 3 direcciones la manera de entrar a las exigencias de la ley del amor. Tome nota, por favor. 1. Yahoshua amplió la manera de enfrentar las exigencias de la ley del amor. 1. Uniendo el inseparable amor del Todopoderoso y el del hombre. 2. Reduciendo la totalidad de las exigencias divinas al mandamiento del amor al prójimo. 3. Extendió el término prójimo a todo hombre, lo cual universaliza las exigencias del amor. 1. La unión de amor entre el Todopoderoso y el hombre. 2. Reduciendo las exigencias del amor al prójimo. Y 3. Extendiendo el término del prójimo, término prójimo como tal, a todos los seres del mundo. Mateo 23:2 nos dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os diga, pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen, pero no hacen. Mateo 23:2. Con este trasfondo que hemos visto hasta ahora, podemos preguntar: ¿habrá una nueva Torá? ¿O el Mesías anuló la Torá? El judaísmo farisaico nunca se expresó acerca de una abolición o sustitución de la Torá en la edad mesiánica. Esto solo ocurrió cuando los gentiles helenistas convirtieron las enseñanzas de Yahoshua y la teología paulina en una religión grecorromana, separándose de las raíces hebreas. Un judío estaba obligado a cumplir con la ley por acto eterno. Por el contrario, un gentil con cumplir la ley del amor no está obligado a la ley mosaica y al ritual, según lo que entienden de la enseñanza de Pablo. Shaul dice que Yahoshua fue sometido a la ley de la Torá, lo vemos en Gálatas 4:4. Se puso al servicio de la circuncisión para demostrar la fidelidad al Todopoderoso, ratificando las promesas hechas a los patriarcas en Romanos 13:8. Romanos 13:8. Vamos a Gálatas 4:4 que habíamos mencionado y nos dice: pero cuando vio la plenitud del tiempo, cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su Hijo. Al nacer de mujer nació bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Quiero decir que el Mashiach dedicó su ministerio a los circuncidados para demostrar la fidelidad
del Todopoderoso, confirmando las promesas hechas a los patriarcas en Romanos 15:8 y Gálatas 4, del 4 al 5. Vamos a ver la posición de Shaul. En su enseñanza ve a todo el género humano en perdición y culpable ante la ley del Todopoderoso. Lo vemos en Romanos 1:18, que nos dice: la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Romanos 1:19 nos dice: porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Elohim se lo ha hecho evidente. El discípulo Shaul, en su experiencia personal con el Mesías, se le reveló el sentido de la ley. La afirmación de que la Torá nos salva es una expresión tan radical que ningún gentil o judío se atrevió a pronunciar en ese tiempo, ni en ningún tiempo. Negar el poder de salvación de la Torá se considera un mensaje diametralmente opuesto a lo que Yahshua enfatizó en su vida y a lo que se les había enseñado a los hebreos por cientos de siglos. Es posible que el mensaje de Shaul haya sido interpolado. Desconocía el redactor y traductor del griego el pensamiento de Shaul en lo que él quería decir. ¿Por qué esta contradicción entre el mensaje de Shaul y el mensaje de Yahoshua? Una aparente contradicción. Vamos a Romanos 1:18 nuevamente, nos dice: la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Romanos 1:19 nos dice: porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Elohim se lo ha hecho evidente. Nota: están las leyes noágicas, las leyes morales, la ley oral, la ley ritual, la ley de purificación, la ley mosaica, mandamientos, preceptos, órdenes, reglas, etc. Es imposible simplificar todos estos diferentes conceptos en una palabra ley que fue traducida como nomos por los escribientes, los traductores griegos. La versión griega de la Biblia hebrea llamada Septuaginta tradujo la palabra nomos en resumen de la palabra ley Torah y abarcó con una sola palabra todos estos conceptos. Poco a poco la comunidad cristiana adoptó ese concepto errado de la traducción, pues esta palabra nunca podrá resumir todo lo que es la Torah. Hay diferentes conceptos en el mundo hebreo. Están las leyes noágicas, morales, la oral, la ley ritual, purificación, la ley mosaica, mandamientos, preceptos, órdenes, estatutos, reglas, etc. Es imposible simplificar todos esos diferentes conceptos en una palabra griega, nomos. En el mundo griego la palabra nomos, que fue traducida como ley, abarcó todo, significa ley cósmica, que domina el orden, regulaciones, reglas de gobierno. También era el logos, la razón, que gobierna las acciones morales del hombre. Recuerden la grandísima influencia que tuvo la cultura y las religiones griegas dentro de las naciones y de los países que ellos dominaron, incluido todo el territorio de Israel. Shaul, el discípulo conocido como Pablo, en sus epístolas también utiliza diferentes conceptos en una sola palabra: nomos, como ley del pecado, ley del Mesías, ley del Creador, ley moral, ley mosaica, ley ritual, ley del Espíritu, ley de los mandamientos. Así que dependiendo del contexto, podremos conocer cómo él está aplicando el significado del término en la traducción griega.
En las epístolas el autor se dirige a diferentes públicos. Él se dirige a gentiles, gentiles convertidos, a judíos fieles, a judíos que no practican la fe, a filósofos. Y en combinación con los diferentes conceptos que utiliza, hacen de su obra una obra muy técnica y fácil de ser mal interpretada. El lenguaje hebreo es muy descriptivo y poético, mientras que el lenguaje griego es abstracto, es lógico, es filosófico. No hay traducción literal para conceptos hebreos. Un ejemplo, la palabra diestra, que significa poder, significa Torah, fe, mandamientos, atributos del Todopoderoso. De la misma manera, no hay palabras hebreas para conceptos griegos, como por ejemplo Trinidad, inspiración, logos, alma. Shaul, siendo judío, trató de explicar conceptos hebreos a gentiles en un mundo lleno de mitología griega, múltiples creencias, múltiples religiones, múltiples dioses y paganismo. La diferencia en culturas, en idiomas, en estilos de vida hacen imposible alinear los conceptos hebreos con el mundo griego. Proverbios 3:19 nos dice: Elohim con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jeremías 32:40 nos dice: sellaré con ellos un pacto eterno que no dejaré de hacerles bien. Génesis 17:7 nos dice: concentraré mi pacto contigo y con tu descendiente después de ti, por las generaciones, por alianza eterna, de que seré tu Elohim y Elohim de tus descendientes después de ti. Génesis 17:7. Y Romanos 11:28-29. Así, en cuanto al mensaje, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Por esta razón debemos tener mucho cuidado en la interpretación del llamado Nuevo Testamento, por los hebraísmos y los conceptos culturales. Debemos enfrentarnos al llamado Nuevo Testamento, para nosotros pacto renovado, con una óptica hebrea, no griega, con una óptica israelita, en su contexto cultural, en su contexto político, en su contexto aún religioso, para conocer el contexto que se utilizaba en el templo y en el poder político religioso de aquellos días. El desconocimiento de los cristianos, evangélicos, etcétera, sobre la cultura hebrea, el lenguaje, los costumbres, el estilo de vida, ha ayudado al prejuicio y las cerradas interpretaciones teológicas, y este tema de la ley es uno de ellos. Cuando estudiamos los primeros 200 años del cristianismo y del evangelismo, observamos que los primeros exégetas, en cuanto a la Iglesia Católica, que dio origen a todas las demás, encontramos a Orígenes, Clemente, Tertuliano, Agustín de Hipona. Ellos no conocían el hebreo. Sus bases teológicas eran conceptos absolutamente griegos, filosofías griegas, paganismo, culturas venidas de Babilonia, dando comienzo a las dogmas de la Iglesia Católica y sus derivadas. La misma situación ocurrió en la Reforma con Lutero, Calvino, Wycliffe, Tyndale, Wesley, etc. No conocían bien el lenguaje hebreo, ni la cultura, ni las costumbres, ni el estilo hebreo, ni el lenguaje.
ni los contornos, etc. Por ejemplo, Shaul acostumbraba a usar la palabra circuncisión en sus epístolas algunas veces para referirse a los judíos en general, y no al rito de la circuncisión como tal. Son hebraísmos que utilizaba el emisario Shaul. En el pensamiento hebreo, la Torá es el fundamento de la creación, es la sabiduría divina, determina el bienestar de sus criaturas y su voluntad divina. La Torá es parte de la alianza con el Todopoderoso. Veamos ahora cómo Shaul expresa en torno al pacto. Vamos a ver Romanos 11, 28 al 29. Nos dice: así, en cuanto al mensaje, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Romanos 11, 28 al 29. Y en Génesis 17, 7 nos recuerda ese pacto, ese llamamiento del Todopoderoso. Nos dice: concentraré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por las generaciones, por alianza eterna, de que seré tu Elohim y Elohim de tus descendientes después de ti. Génesis 17, 7. Para el hebreo, Torá comprende toda la enseñanza de la revelación de Moisés, incluye costumbres, estilo de vida, ley civil, código de conducta, práctica de la ética, dichos, formas de vida, expresiones, hebraísmos, anécdotas. Torá expresa la voluntad del Creador, el bien para el ser humano, la libertad de vivir, promesas, vida, paz, salud, la relación de las criaturas con la divinidad. Otra palabra, mishpat, significa la ética, la justicia y el estilo de vida santa. Jukot, el ordenamiento, práctica, forma de hacer las cosas, costumbres y aún ritos. Mitzvah es buenas obras, actos de justicia, actos de caridad, servicio y honra al Todopoderoso. También Mishpat se utiliza para expresar la relación del pacto con Israel, los mandamientos éticos y morales del pacto. Génesis 26:5 nos dice: porque Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Génesis 26:5. Son diferentes, tienen diferentes sentidos, diferente ámbito de aplicación, diferentes tiempos de aplicación, diferentes targets, diferentes objetivos de aplicación, los preceptos, los mandamientos, las normas, las leyes, los estatutos. Dice Levítico 20:22 lo siguiente: guardad pues todos mis preceptos y todas mis normas, ponedlos por obra. Levítico 26:46 nos dice: estos son los decretos, órdenes, leyes que el Todopoderoso estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Entonces podemos hacer unas preguntas, ya que nos estamos acercando al final de esta reflexión acerca de la Torá con referencia al emisario Shaul. ¿Quién estableció estos decretos, preceptos, mandamientos, normas, leyes, órdenes? Los estableció el Todopoderoso, lo vemos allí en Levítico 26.
¿Entre quiénes? Entre él y los israelitas. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. En los textos hebreos encontramos por parte del Todopoderoso diferencias entre los que son mandamientos, decretos, leyes, etc. Es imposible resumir los diferentes conceptos religiosos, civiles, morales en una sola palabra griega como fue utilizado en las traducciones, la palabra nomos. Ahí radica el problema para tratar de entender la posición del emisario Shaul, Pablo, sobre la Torá en sus epístolas. Y vamos a ver algunos de los versos que suelen llevarnos a reflexión. Romanos 6:14. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si vemos el contexto de todo el capítulo y aún de varios capítulos alrededor, el emisario Shaul está hablando del pecado. Entonces aquí la ley se está refiriendo a la ley del pecado, no a la ley de la Torá ni a ninguna otra ley. Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Otro ejemplo clásico también de la tergiversación de la escritura por parte de estos grupos. Había un acta de decretos contra el pueblo de Israel por causa del pecado. Esa acta fue retirada, fue expiada, fue indultada por la obra máxima del Mesías, pero no fue la Torá, era un acta de decreto en contra, era una sentencia contra ellos. Romanos 10:4 nos dice, porque el fin del propósito de la ley es el Mesías para justificación a todo el que cree. Otro verso totalmente tergiversado. El fin, entonces dijeron no, porque como el Mesías ya estuvo, hizo toda aquella labor, entonces ya la Torá llegó a ese fin. Desapareció la Torá, desapareció la ley, ya no es vigente, ya no existe, ya no es necesaria. Y el texto nos decía otra cosa distinta, que el objetivo, el propósito, la meta de la Torá era llevarnos al Mesías y entender todo esto que Él hizo precisamente. Si anulamos la Torá, no vamos a entender al Mesías ni lo que fue lo que el Mesías realizó. Gálatas 4:5 nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:5. Entonces aquí también englobaron la ley como si fuera toda la Torá. Simplemente el Gálatas 4:5 se refiere al acta que había contra ellos, porque ellos tenían una sentencia condenatoria, y esa fue la que fue indultada por medio del Mesías Yahoshua. La interpretación denominacional enseña que se refiere a la Torá, todos estos versos, pero en todos los capítulos el autor está describiendo otra cosa. En la parte de 6:14 se está refiriendo al pecado. Allí se refiere a la ley del pecado que no tiene potestad en la gracia. Fue la separación entre la comunidad primitiva y la influencia helenista la que distorsionó los conceptos hebreos y nacieron así los dogmas de la Iglesia Católica que luego fueron heredados por el cristianismo y el evangelismo. Para los católicos la Torá es solamente un sistema legal, pero esto no es así. La traducción del griego de decretos es la palabra dogma, prácticas paganas, y no ley, como se interpreta en la cristiandad. La palabra griega telos no significa final, como lo tradujeron allí en Romanos 10:4. Significa
completar un propósito, una meta para completar algo. En una nueva versión dice, comillas, porque la finalidad de la ley es que cada uno esté en el Mesías para justificación a todo aquel que cree. Hay unas versiones modernas que han ido corrigiendo todas estas tergiversaciones. 1 Corintios 9:19 nos dice, a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los yahuditas me hice yahudita, a fin de ganar a los yahuditas, aunque yo mismo no estoy bajo la Torá. Para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. Un juego de palabras de 1 Corintios 9:20 que si no lo entendemos bajo el contexto y la perspectiva hebrea, nos vamos a enredar. Y 1 Corintios 9:21 nos dice, a los que están sin la Torá, me hice como si yo estuviera sin la Torá, aunque no estoy sin la Torá del Todopoderoso, pues tengo la Torá de Mashiach para ganar a los que están sin Torá. En otro estudio estuvimos viendo si la Torá del Mesías es una Torá diferente a la Torá del Mesías y he tenido bastante ilustración al respecto. 1 Corintios 9:22 nos dice, me hice débil para con los débiles, para ganar a los débiles. A todos he llegado a hacer todo, para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9:19 al 21. Shaul se identifica como judío y no como cristiano. Vamos a ver aquí en Romanos 9 del 4 al 6. Dice, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías. Romanos 9 del 4 al 6. En Hechos 25:8 vemos lo siguiente. Alegando Shaul en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Romanos 2:13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los que son justos, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Romanos 2:26 nos dice, y si el incircunciso guarda los requisitos de la ley, no serán tenidos por circuncisos. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Shaul se identifica como judío y no como otra religión. Él se identifica con los patriarcas, con los padres, con el pacto, con el culto, con la ley, con todo fundamento inclusive del judaísmo. Shaul continuó siendo fiel al judaísmo. Aquí menciona el fundamento en la vida religiosa del hebreo del primer siglo, la Torá y el templo. Shaul continuó su vida de hebreo practicando fervorosamente lo siguiente. Tome nota, por favor, lo puede confirmar en todos los textos y cartas del libro de Hechos y todas las cartas del emisario. Dice, 1. Visitando sinagogas. 2. Observando las fiestas. 3. Haciendo actos de justicia. 4. Guardando el día de reposo. Y otras, como el voto nazareo, haciendo ofrendas, etc. Shaul ordenó a Timoteo circuncidarse, eso lo vemos en Hechos 16:3, contundente, 16:3 de Hechos. Colosenses 9:20 nos dice lo siguiente, para los yahuditas me hice yahudita, a fin de ganar a los yahuditas, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley,
a fin de ganar a los que están bajo la ley. 1 Corintios 9:21 nos dice, a los que están sin la ley, me dice como si yo estuviera sin la ley, para ganar a los que están sin la ley. Aunque no estoy sin la Torá de Yahweh, pues tengo la Torá del Mashiach. Aquí está equiparando el discípulo Shaul las dos Torás, que no son dos, es la misma Torá, la Torá del Todopoderoso, el Padre, y la Torá del Mesías, el Hijo. Aquí Shaul utiliza diferentes conceptos para explicar la relación entre la ley del Creador y la ley del Mesías. Shaul está sujeto a la Torá y no enseña que se esté sustituyendo la ley del Mesías por la Torá, o la ley de la Torá por una ley del Mesías. Vamos a Romanos 3:31. Allí Shaul se reafirma en la inmutabilidad de la Torá. Nos dice, luego, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Hablando de la participación de los gentiles de las promesas dadas al pueblo, Shaul afirma que la circuncisión no es determinante en este tema, de manera que la justificación para todos, tanto judíos como gentiles, llega a través de otro canal, hablando de la justificación. Todos juntos, por medio de la Torá y del Mesías, serán reinsertados en el olivo original. Lo vemos en Romanos 11:24 y nos dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Contra naturaleza, o sea, no era un procedimiento normal, eso fue contra naturaleza. Cuanto más estos, que son ramas naturales, serán insertados en su propio olivo. Romanos 11:34. Vamos a ver entonces qué es y cómo es la Torá para el discípulo Shaul, conocido como Pablo. Justa, buena, sagrada y santa. Romanos 7:12. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. 1 de Timoteo 1:8 nos dice, sabemos sin embargo que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Es válida. Vamos a Romanos 3:31 y nos dice, entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Es dada por Elohim. Vamos a Romanos 3:2 nos dice, mucho en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra del Todopoderoso. La palabra del Todopoderoso entonces fue la que se encomendó a ellos, a los judíos. Allí Romanos 3:2. Y es espiritual, lo vemos en Romanos 7:14, nos dice, porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. La Torá es espiritual, es dada por Elohim, es válida, es justa, buena, sagrada y santa, en palabras del discípulo Shaul, conocido como Pablo. Porque en las denominaciones no prestan atención un momento a estas frases tan importantes del discípulo. Sacan de contexto otras frases y arman toda una doctrina totalmente contraria al pensamiento de este discípulo, como lo vemos aquí. Primero se desjudaizó al mismo Mesías, Yahshua o Yeshua. Se le quitó su investidura, su personalidad, su ciudadanía inclusive como judío en sus vivencias históricas. Y luego se distorsionó el mensaje de Shaul, el mensaje de Pablo, por el sectarismo, la tradición histórica y la mezcolanza de conceptos griegos con totalmente incompatibles con textos hebreos. Vamos a seguir viendo qué es la Torá para Shaul.
el título de nuestro estudio, Shaul y la Torá. También la Torá es para enseñarnos, dice el discípulo Shaul en 1 Timoteo 4:13 y nos dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura pública, en la exhortación y en la enseñanza. Los textos que se utilizaban en las lecturas públicas eran la Torá, algunas veces en la Septuaginta, la traducción griega para el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la versión griega de la escritura hebrea. También nos dice el discípulo que es inspirada por el Todopoderoso en 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción es en justicia. Estamos viendo entonces la definición, la descripción que hace el discípulo Shaul de la Torá. El rey David fue inspirado y le dedicó a la Torá el Salmo 119. Es el salmo más extenso con 176 versos. Este salmo es uno de los más hermosos por la profundidad de los pensamientos del autor, su estilo sublime de redactar sus sentimientos. Por favor, léalo en su escritura, en sus textos de estudio. El rey David y el Salmo 119. Terminamos comentando que la Torá entonces es parte fundamental en la fe de Israel, en la fe de los padres, en la fe de los profetas, en la fe de los sabios, en la fe de los justos. Ahora podemos entender un poco mejor la posición de Yahoshua y la posición de Shaul, entendiendo lo que para la fe hebrea representa la Torá, la columna de la vida, parte integral de la cultura hebrea, israelita y nazarena. Terminamos así esta reflexión acerca del tema de Shaul y la Torá. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Todopoderoso de nuestro Maestro Yahoshua. Es el nuestro Todopoderoso, al cual le damos toda honra y honor y alabanza. Él nos ha permitido tener vida, estar aquí, estar en este momento, ocupando este tiempo para escudriñar y meditar acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, tal como Él lo entregó a su siervo Mesías, a su siervo Moisés, a su siervo Israel y a todos los profetas. Para el Todopoderoso de Israel toda honor y alabanza. Le pedimos al Todopoderoso Rajen por su pueblo de Israel, sabiduría para sus gobernantes, fortaleza para su pueblo que diariamente sufre estos acosos de sus enemigos. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia, nos dé sabiduría, nos quite ese velo que no nos dejaba entender su palabra, diáfana, cristalina, directa y literal. Que Él tenga misericordia de todos los seres humanos. Que las dos casas de Israel estén juntas muy pronto y que podamos ver al Mesías próximamente. Shalom y hasta otra ocasión.